Ahí estamos. Ahí Ahí estamos. está. Yo cuando entre gente dejo entrar. Lo estoy haciendo yo también, a partir de ser operador. Bueno, Dice que te escuchan bajito, Daniel. me escuchan bajito. Ahí me Ujú. elevo. Voy a usar entonces amplificar con esto. A ver, un momento. Vamos a hacer un auxilio tecnológico. A ver. Bueno, supongo que ahí cómo estamos. Me parece que hemos mejorado el audio. Si alguien me hace así, quiere decir que me está escuchando bien. Bien. Bueno. Bueno, Luz, hasta las 15:30 entonces. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario para dar inicio a la clase? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, como es habitual, si no hay dudas, voy a dar lugar a la consulta, pregunta de uno de sus compañeros que hizo hace un par de días, cuando estábamos de paro aún. Así que no solamente no la contesté por eso, sino que priorizo, como ustedes podrán ir viendo, priorizo las preguntas de las estudiantes como una forma de organizar la clase, porque aunque el concepto un tanto magistral de teórico, de clase teórica, no quiere decir que no se rija por la idea de que esto que ocurre en la formación de ustedes y en el trabajo nuestro, docente y estudiantes, lo llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la psicología social de Pichon-Rivière. Proceso de enseñanza-aprendizaje no quiere decir que unos en ese proceso enseñan y otros en ese proceso aprenden. El proceso de enseñanza-aprendizaje, que es eje del grupo operativo de Enrique Pichon-Rivière, que estuvimos hablando en la clase pasada, son todas las que participan en el grupo operativo, que enseñan y que aprenden en el mismo proceso. Es más, diría Pichon-Rivière, no se puede aprender si no se enseña. Quiere decir esto que la antigua idea de la tabula rasa que tanto se practica en las aulas universitarias, en donde los estudiantes son como recipientes vacíos a los cuales vertirle la teoría, verter la teoría del saber, las citas, la materia, la asignatura, que luego se vomita en el examen final, no es un proceso ligado a la formación, sino más bien es al adiestramiento, digo en términos de la psicología social de Enrique Pichon-Rivière. ¿Por qué? Porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo pueden aprender, nos diría Pichon-Rivière, aquellas y aquellos que en el grupo además enseñan. ¿Enseñan qué? Enseñan su ECRO. ECRO es la sigla de Esquema Conceptual Referencial Operativo.
cada una de nosotras, cada uno de estas corpos subjetividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llegamos con un necro. ¿De dónde viene ese ecro? Y casi desde antes de nacer, pero sobre todo a partir de que tenemos conciencia de nosotros. Vienen los ecros de nuestros padres. Fíjense el nombre de esas siglas, ¿no? Si la anotaron es esquema conceptual, referencial, operativo. Paso a analizarlo. Esquema porque es algo que forma una estructura de oposiciones, de cercanías, de diferencias. Es un esquema que se aplica como esquema, y decir que tiene afirmaciones y negaciones, no necesariamente cosas buenas y malas, esos son del ámbito de la moral. Nos referimos a que es un esquema que es conceptual, aunque no se conceptualice, ¿no? Como decimos en la cátedra, mi abuela podía decir que estaba mortificada, y usaba la palabra mortificación, pero son las estudiantes de psicología social las que pueden, a diferencia de mi abuela, decir que están mortificadas y saber qué quiere decir, si es que han estudiado y aplicado el concepto de mortificación. O sea, el esquema es una relación estructural a propósito de conceptos, porque son saberes. Está referido a algo que es la vida cotidiana, a esos saberes se refería Jean Rivière, y es operativo porque en relación a esa vida cotidiana que cada una vivimos, y venimos viviendo en la historia, operamos. El ECRO, esquema conceptual referencial operativo, es, ¿no?, es el software, vamos a decirle, de nuestra vida cotidiana. Son todos los procedimientos. ¿Qué lo tiene la gente que va a la facultad? No, eso es más extraño que lo tengan con la claridad que lo pueden tener otras personas que quizás no se han formado, no son sujetas de la educación, de la institución educativa, y sin embargo, si aprendieron, me refiero a que pueden haber pasado por la escuela y demás, pero pensemos una criancera, una tejedora, un arriero, un peón, un camionero, alguien que tiene una relación con la vida cotidiana no académica, no notarial, no anota, salvo que se necesite un registro. ¿Tiene un ECRO? Por supuesto. Es imposible en nuestra especie vivir si no se tiene un esquema conceptual, que quiere decir esa estructura que permite mediar mi corpo-subjetividad para continuar en la vida. El ECRO... Sí. Disculpa que te moleste. Hay un chico que está diciendo de que hay estudiantes que quieren ingresar, que están en sala de espera. Este era el problema. Acá es donde yo me empiezo, acá donde ustedes me enseñan esto, de la hora de entrar, me ponen nuevamente en esta situación que tengo que admitirlos. Denme un momento. Profe, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Me encantaría si es una pregunta, diga. No tiene nada que ver en sí con lo que usted está hablando, pero por ahí le soluciona la vida, o sí, por ahí le hace más o menos, quitar la sala de espera. Entonces, a veces se nos desconecta por la conexión. Indíqueme cómo hago eso. Va a donde dice participantes, abajo del todo, hay unos puntitos suspensivos, toca ahí y dice deshabilitar sala de espera. Entonces nos permite ingresar y salir. Acá dice invitar, silenciar a todos. No tengo más. ¿Tengo que ir a sala de espera para eso? No, debería estar configurado como para Espere que lo abro, lo expando del todo a la sala de espera. La expando, a ver si encuentro lo que usted me dice. No lo encuentro lo que usted me dice. Me dice, yo tengo invitar, silenciar todos. Usted dice que hay otro lugar donde esto puede estar. Sí, en teoría sí, pero puede verse igual a la cuenta, el tipo de cuenta que es. Perdón. Claro, esta es una cuenta. A ver, espere que acá.
Participantes. Bueno, lo había pensado antes, en esas vacaciones, el año pasado, que no rendiste ninguna, ni en diciembre, ni... Rendí historia en diciembre yo. Bueno, tuviste yo no sé qué hay acá. Para estudiar parciales, sí. Los finales. ¿Y qué pasó? Ahí. Y bueno, desaprobar, se puede aprobar y desaprobar. Estamos escuchando, yo no sé si ustedes están escuchando. Podemos poner los puntos suspensivos y silenciar. En vacaciones, quiere que estudie, escuchala. Es como que te diga, anda a trabajar cuando te den vacaciones. Escucha. Estamos en un problema. Escuchala. Escuchala, tenés que tirar vacaciones, tiró. Profesor, hola, buenas tardes. La sala de espera creo que solo se puede sacar configurándolo la sesión antes de iniciar una sala. Sí, no puede. Lo que no entiendo tampoco es cómo podemos dejar de escuchar esta conversación que nos da un poco de pudor a todos. Sí, el que lava el plato una vez. Anda a participantes y busca a Riquelme Daniel y ahí está. Y silencias. Ahí está igual, ya se silenció. Ahí está. Sí. Bueno, estas cosas que tiene la virtualidad, que nos pueden meter de pronto en un diálogo que no queremos. La vida cotidiana. Sí, bien. ¿Quién dijo? ¿Francisco? Sí. Sí, Francisco, la vida cotidiana, maravillosa. O sea, por un lado tenemos el pudor de estar escuchando algo que no deberíamos escuchar. Esto ya lo conocemos de la virtualidad. Esto lo conocemos, pues, la virtualidad con sus dos expresiones, pero sobre todo la virtualidad que en inglés es online, que en nuestro idioma sería en línea, el estar sincrónicamente comunicados, lleva a que de pronto la escena que se configura en las pantallas de la vida cotidiana, como decía Francisco, ¿qué es la vida cotidiana? También, psicología social pilloniana, tiempo libre, vida familiar, trabajo social. Trabajo social no a propósito de la carrera de ustedes, sino que para Pillon Rivière el trabajo era esencialmente social, cualquier trabajo, era el trabajo social. Vida familiar, tiempo libre, esas tres áreas que componen la vida cotidiana, como el proceso de enseñanza-aprendizaje que veníamos escuchando, que estaba yo desarrollando, son inevitables en todo intento de enseñanza-aprendizaje. La vida cotidiana es aquello que nos permitió hasta cierto momento generar este esquema conceptual, referencial y operativo que venía yo desarrollando. Y todo esto iba a la propuesta que hacía un compañero de ustedes también, que les decía que a partir de eso organicé el inicio de la clase, que tiene que ver, esperen que voy a ubicar acá al compañero, dice Matías Sánchez. Hola, profe, disculpe que le moleste, le puedo hacer una consulta. Bueno, psicología social, de servicio social, ¿en qué texto era que Marx habla de la triple alienación? La que era primero consigo mismo, con respecto a los demás, y una última con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, Matías, el texto, en verdad muchos de los textos de Marx que conocemos, inclusive sus cuadernos de estudiante, por ejemplo los cuadernos de Spinoza, que Marx era un estudioso de Spinoza, no era que alguien se lo enseñó, sino que él leía y anotaba en un cuaderno y que se publicaron hace poco tiempo los cuadernos de Spinoza. Ahí ya aparece, quiere decir que ya tenía a partir del estudio de Spinoza este concepto el joven Marx. Pero donde está más desarrollado, Matías, es en manuscritos de economía y filosofía. Pero es un concepto central de la teoría marxista, y es un concepto central, una herramienta para nosotros central del banco de prueba del fracaso educativo. ¿Sí? Es en el fracaso educativo donde nosotros, por un lado, podemos ver la cultura de la mortificación. Estoy usando, he tenido tantas clases sobre este primer banco,
a propósito de que no arrancaban las comisiones de trabajos prácticos, estoy haciendo un repaso de algunos conceptos, si les parece. Esto que propone Matías es no solamente centrar que Marx tiene más desarrollado ahí el concepto, en manuscritos de economía y filosofía, ese libro tan académico de Marx, mucho menos conocido que el Capital. Pero después en el Capital y en casi todas en el 18 Brumario, en casi todos sus textos, aparece el concepto de alienación, porque el concepto de alienación le daba a Marx, entre otras cosas, la respuesta a cómo era el sometimiento de la clase trabajadora en el capitalismo. ¿Cómo era que no salía toda la gente a buscar lo que necesitaba, a robar, a organizarse contra los que lo explotaban? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Tema central que también lo toma Luis Althusser en el libro el texto que nosotros les proponemos, seguido al concepto de ideología, que es Freud-Lacan, aparatos ideológicos de Estado, aparatos represivos del Estado, de Althusser. Ahí Althusser retoma la pregunta marxista: ¿cómo es posible que los explotados, que las explotadas, que los sometidos no se rebelen, no reaccionen? Entonces, ahí aparece el concepto de alienación, esa triple alienación, ¿no? Fíjense, cuando decimos concepto veníamos a hablar de esquema conceptual referencial operativo. ¿Es un concepto la alienación? Sí, para Marx y para nosotras si podemos aplicarlo. Si no es algo que se vive, la alienación. ¿Y cómo se vive en la vida cotidiana? ¿Y cómo se vive en esa vida cotidiana? La alienación se pasa por el cuerpo de la persona en sí, la subjetividad de la persona. Por los cuerpos. Muy bien, Francisco. Sí, es materialista. Marx era materialista. Son los cuerpos. El cuerpo erógeno, el cuerpo orgánico, el cuerpo ético-político, el cuerpo pulsional, el cuerpo simbólico, el cuerpo imaginario. De distinta manera esos cuerpos que nos componen están en la alienación, desde el concepto de la alienación, separados, la palabra más sencilla, sinónimo también podría decir de alienación, separados de sí, separados de la naturaleza y separados de los pares. Acá alguien pregunta, Nicole Jack, dice, y en Bogolaski también lo usa centralmente. Bogolaski es un psicólogo que toma este concepto de la sociología marxista y hace su teoría que nosotras aplicamos al banco de prueba del fracaso educativo. Yo les voy a proponer lo siguiente. Recién tuvimos que escuchar eso que no debíamos haber escuchado, pero podríamos tomarlo como ejemplo si quieren, porque ya que lo tuvimos que escuchar, y esto no es interpretar a nadie, una discusión entre, vamos a inventar, una madre y un hijo, que están ahí, ¿no? Porque vos estudiás, no, que tengo que estudiar en vacaciones, no, que vos, no, sí. ¿Qué sucede ahí? No les voy a... Todos conocemos el ámbito, la vida cotidiana familiar, ¿no? La inmensa profundidad de esa superficie, que es una superficie si no la analizamos. ¿Qué pasa ahí en ese intercambio, por ejemplo, entre un hijo y una madre? No, que tengo que estudiar, no, que tenés que meter la materia, no, meter la materia, ¿cuántos años? Estoy inventando, nada de eso escuchamos, pero podemos inventar. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un proceso de enseñanza-aprendizaje? Y hay un vínculo primero, hay un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Bicorporal, decía Pichon Rivière, tripersonal. Era medio misterioso ese concepto. Pichon Rivière decía, el vínculo es una estructura, nuevamente esquemas, estructuras, bicorporal porque hay dos cuerpos, una madre y un hijo, pero tripersonal. ¿Por qué era tripersonal? ¿Qué es esto de la tercera persona? Es la historia. Ahí está discutiendo una madre con su hijo, un hijo con su madre, pero a la vez Pichon Rivière nos decía, esa madre está discutiendo con la madre que tuvo. Aunque su madre haya muerto, póngale.
¿no? Con la crianza que tuvo se refiere. Y ese hijo está discutiendo con esa madre, pero también está discutiendo con su papá, aunque el papá no esté ahí, o con la abuela, o con alguien más, que cree entender que la madre representa con lo que le dice. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguien puede hacer así? Sí, profe. ¿Va bien el ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay una interacción. ¿Por qué hay una interacción? Porque los seres humanos necesitamos... Ustedes, ninguno de ustedes me va a decir, yo no necesito que mi vieja me venga a romper. No es que necesitamos. Lo que necesitamos es que somos corpos subjetividades de necesidad. Tenemos necesidades. Y esas necesidades solo se satisfacen, dice Pichon-Rivière, nos enseña, en relaciones sociales que nos determinan. Es fuertísimo eso. Quiere decir que solo podemos vivir en relaciones sociales en donde satisfacemos nuestras necesidades de los múltiples cuerpos que somos, ¿sí? Pero esas relaciones, nos decía Pichon-Rivière, nos determinan. Determinan en el sentido de determinante, marcan una historia de formas en que se satisfacieron mis necesidades, ¿no? Entonces aprendí de esa manera, pero permanentemente se está corrigiendo. Permanentemente, ¿por qué se está corrigiendo? Porque somos corpos subjetividades en cambios dinámicos, permanentemente cambiando. Permanentemente estamos cambiando y tenemos que ir enseñando y aprendiendo, proceso de enseñanza-aprendizaje, a nosotras mismas y a nuestros vínculos, esos cambios. Los cambios no suceden. Entonces, volvemos al ejemplo. La madre le dice, no, porque vos tenés que estudiar, ¿hace cuánto que te estamos bancando? Recibiste de una vez. Entonces el hijo dice, no, pero estudié, también tengo que estudiar todo el tiempo, no puedo descansar, qué sé yo. Invento una interacción. ¿Qué está sucediendo ahí? El vínculo, está sucediendo una estructura en donde para cada uno está el otro, yo hijo discuto con mi madre, yo madre discuto con mi hijo, pero sin darme cuenta, lo que se me está moviendo en relación a valores, ideas, emociones, sobre todo ese caldo emocional que hay en la discusión familiar, ese caldo intenso de emociones, viene de historia, viene de una historia anterior. ¿Me siguen? ¿Qué es la historia anterior? Inconsciente, ustedes le dicen desde el psicoanálisis también. Sí, es inconsciente y es preconsciente. Hay veces nos damos cuenta, uy, al final dice la madre, vamos a inventar esta madre que estoy inventando, dice, no, al final hago lo mismo que hizo mi vieja conmigo, que me metía presión, estoy inventando, nada de esto es verdad. Todo esto nosotros inventamos porque la intimidad de las personas no se interpreta salvo que las personas hagan contrato para ello. No, yo al final estoy haciendo lo mismo. ¿Qué hace esa madre de la discusión consigo mismo? Actualiza al 2020 lo que vivió quizás hace 20 años atrás. Recordando que su madre también le metía presión, por ejemplo. Ahí quiere decir que ese vínculo con su hijo es bicorporal porque hay dos cuerpos, madre-hijo, hijo-madre, pero tripersonal porque la madre necesitó aclarar esa historia que interfería en el vínculo con su hijo, a propósito del estudio. ¿Se entendió hasta aquí? Eso es para entender vínculo, pero eso también es para entender alienación. Todo vínculo, como somos sujetos, corpos, subjetividades, y esas corpos, subjetividades complejas que somos, son de necesidades que se satisfacen en relaciones sociales, en donde hay intercambio, en donde hay crisis, en donde hay todo lo que pasa en organismos complejos sujetos al cambio. Entonces deben conversar, la madre cree algo, el hijo cree otra cosa, no se ponen de acuerdo. Seguimos con la misma escena que nos impresionó. No se ponen de acuerdo. El problema no es que no se pongan de acuerdo, el problema es que renuncien a actualizar el vínculo, aun cuando no se ponen de acuerdo. Renuncien al proceso de enseñanza-aprendizaje, aun cuando no es satisfactorio. ¿Me siguen en esta idea? El proceso de enseñanza-aprendizaje, como verán, se da en todos lados. Mientras esta madre que yo dramatizo le exige al hijo que
que el proceso de enseñanza-aprendizaje está en la universidad, nosotros estamos viendo a esa madre y diciendo, ahí hay un proceso de enseñanza-aprendizaje y le está pasando algo con sus vicisitudes. Supongamos que esta madre y este hijo que hoy dramatizamos, que hicimos sociodrama, no se ponen de acuerdo. No, sos un vago, no te hablo más. O el hijo, salí de mi cuarto, no moleste más, y le cierra la puerta, ¿no? Con vehemencia, y no se hablan 2 días. 2 días, 3, no sé. 5 días, o si no se hablan, ya si no se hablan 5 días, el clima, la cultura de la mortificación se corta con un cuchillo. Recuerdan que hablamos de esto, ¿no? Cultura de mortificación, pérdida de alegría, pérdida de la audacia, cobardamiento, estupidización. Ahora, ¿qué puede sí ocurrir, nos enseña la psicología social? ¿Qué sí puede ocurrir en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Que es también un proceso de salud-enfermedad, o enfermedad-salud, pongan los términos como ustedes quieran, son procesos dialécticos que pasan en estos seres complejos que somos, cuerpos, subjetividades en tensión dinámica, que quiere decir que vamos cambiando. Bueno, si ahí estuviera Pichon-Rivière en la discusión de esa madre y de ese hijo, no, que yo ahora no voy a estudiar, si ahí estuviera Pichon-Rivière, ¿no? Ya configuraría una escena distinta, porque habría un tercero. Entonces imaginamos que la mamá diría, pero ¿cómo? ¿Y este quién es? Y el chico le dice, mira, estamos estudiando Pichon-Rivière y tenemos estos hologramas que hacemos ahora en las clases, que ahora son virtuales, y aparecen profesores incluso del pasado, como lo ves acá, Pichon-Rivière va a asistir a nuestra discusión. ¿Qué haría Pichon-Rivière? Ya ahí configura al ser tercero en un vínculo de 2, ya configura un artificio. Porque sin ser el padre, sin ser el hermano, sin ser el amigo de la madre, siendo alguien que opera en la comunicación, ya forma un artificio, que es la posibilidad que ese grupo, 2 no son un grupo, pero vamos a seguir con la idea de grupo, necesitamos por lo menos 3 para un grupo, ahí se configura con esta figura de coordinador, que no es que le va a dar consejos ni los va a interpretar, sino va a poder dar cuenta a él de lo que ellos no pueden ver. ¿Qué es lo que no pueden ver esta madre y este hijo? Que se están relacionando a partir de roles estereotipados. Roles históricos. No se han actualizado. ¿Les doy el ejemplo? Nos quedan 10 minutos. Pero si vamos entendiendo bien esto, nos vamos a la segunda parte mucho más tranquilos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Qué haría Pichon-Rivière? Mostrar, trabajar, operar. ¿Qué haría el coordinador? ¿Qué haría la trabajadora social en un grupo de alcoholismo? ¿Qué haría en un grupo familiar? Dar cuenta de que el proceso de enseñanza, aprendizaje, de enfermedad, salud, de lo que sea, dialéctico, está trabado porque se está interactuando a partir de roles estereotipados. Porque en toda escena grupal, donde hay vínculos, lo que se juega es asunción y adjudicación de roles. Pero no de roles función, de roles conscientes. Ay, vos sos mi mamá, ay, vos sos mi hijo. Eso ya lo sabemos, paparruchada. Los roles son también no conscientes en la medida que se ocupan de acuerdo a este juego, como dice, de asumir y adjudicar. Yo te asumo siendo tu madre, yo me asumo siendo tu madre, perdón, autoridad tuya, y te adjudico a vos siendo hijo, en lugar de alguien que no quiere esforzarse, que es negativo frente al proceso de cambio, como quieran llamarle, que es un vago, que no sé, que quiere, te dejo en ese lugar. Y vos como hijo, ¿qué haces? Y me dejás a mi madre en el lugar de la que se tiene que ocupar, póngale, de mis necesidades, que tiene que decirme si estudio o no estudio. Son roles que Pichon-Rivière luego le puso nombres con mucha claridad, como chivo expiatorio, portavoz, líder positivo, líder negativo, boicoteador. Esos roles, esos nombres, son roles función, no son roles conscientes, en el sentido, vos vas a hacer tal cosa. No, no.
en el interjuego se da asunción y adjudicación de roles, y el proceso se bloquea, entra en padecimiento y también en crisis, cada vez que aumenta la estereotipia. La estereotipia quiere decir que en el proceso de cambio, en donde en el vínculo deberíamos habernos actualizado, nos quedamos pegados al pasado, a la historia. Repetimos en la actualidad una historia que ya pasó. Compulsión a la repetición es lo más grave en el padecimiento de la neurosis. Pero en los vínculos se repite un pasado y de esta manera el vínculo deja de actualizarse. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas sobre esto? No la hay. ¿Qué solución le dimos a esta madre y a este hijo, creen ustedes? Le dimos una orientación, que no están pudiendo actualizarse porque el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno está siendo incompleto. Ni el hijo puede terminar de decir todo lo que tiene que decir para actualizar a su madre, ni la madre ha podido decir todo lo que tiene que decir, y por eso se repite y no puede decirlo, para actualizar su vínculo con su hijo. Por eso, y esto es muy útil para anotarlo en vuestras bitácoras de formación, muchas veces un grupo familiar no es un grupo operativo, ni puede serlo. ¿Por qué? Y soy taxativo con esto y me baso en la experiencia también de varios de los colegas de psicología social, Jorge Carri entre ellos, de Cipolletti y Neuquén, que trabajó tanto tiempo en el hospital con grupos, en el hospital de Neuquén. Yo he trabajado con grupos institucionales, que sí son grupos operativos mayormente. Y el grupo familiar no es un grupo operativo porque... Sí, Francisco. Puede ser porque son roles estereotipados fijos. La mamá siempre poniendo la comida en la mesa. El papá siempre con esa cara de fiscalizador en la punta de la mesa. El hijo menor que va a cumplir 50 años, está inventando, y sigue todavía insistiendo, se ríen, exagerando, pero decir, digamos, una familia que no crece, no es un grupo, que no crece en el sentido de no crece progreso, que no crece en lo que decía Francisco, que no van actualizando sus roles. Che, ya está, mamá nos dio 20 años, nos dio la comida, que se siente, déjense de joder, hagamos algo distinto alguna vez. Pero no distinto para variar porque nos gusta la novedad, distinto porque nuestra corposubjetividad, con el solo paso del tiempo, va cambiando. ¿En qué va cambiando? En sus necesidades. Y volvemos a esto. La corposubjetividad, los sujetos que somos, son sujetos de necesidades. Sujetos A, podríamos decir, A y D necesidades que solo se satisfacen en vínculos, en interacciones que las determinan. Necesidad, vínculo y satisfacción van juntos, es una alianza en la vida cotidiana, en la vida de estas corposubjetividades que somos. Cuando no ocurre eso, hay hacia el lado del padecimiento, en el proceso de salud-enfermedad, se va hacia la enfermedad. Cuando no ocurre eso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es que se va a uno de los dos polos, no se produce proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el grupo operativo? El grupo operativo, y ahora sacamos lo de, acá está la definición que yo tengo a mi espalda, por eso digo, ponemos hoy en cuestión que el grupo operativo y grupo familiar son una misma definición. Si el grupo familiar no logra actualizar su forma vincular, no logra que ese tripersonal, que esa persona de la historia se actualice a 2020 y no hace un vínculo operativo, no hace un grupo operativo, porque ¿sobre qué opera el grupo operativo?
sobre las derivas de la resistencia al cambio, sobre la imposibilidad de cambiar, sobre los obstáculos al cambio. Nosotros profundizamos 2, porque son las herramientas más útiles en grupos que no son terapéuticos. El miedo, también en los terapéuticos, por supuesto, son las más evidentes. El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. En esa dramatización que hice de madre e hijo, ustedes pueden escuchar que hay miedo, aparte de bronca, ¿no? Hay miedo. ¿Miedo a qué? Y a poder actualizarnos con lo que está sucediendo. Algo nos indica, nos dice que no estamos bien en el vínculo, pero no nos podemos actualizar y tenemos miedo a perder lo conocido, por eso nos es tan fuerte la historia. Miedo, ansiedad depresiva, le llamaba Pillon Rivière, y ansiedad paranoide. ¿Cuál es la ansiedad paranoide? Lo nuevo, ¿no? Voy a una situación nueva, un examen, una asignatura, un grupo, como se dice en el habla popular. ¿Qué sucede ahí? Me da miedo. ¿Y por qué? ¿No? Groucho Marx decía, no temo a lo desconocido, todos mis miedos son conocidos. Pero en verdad, más allá del chiste de Groucho Marx, la idea es que el miedo es la proyección sobre un escenario del cual no podemos tener seguridad porque desconocemos. El miedo que está full ahora en toda esta modificación de la vida cotidiana que ha hecho a partir del COVID los cuidados en la pandemia, durante la pandemia. Nuevos escenarios. Estos nuevos escenarios generan miedo. Uy, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Como se dice, qué sé yo. Capaz que la normalidad era el problema. ¿Cuándo vamos a volver? Sí. Y todo esto provocaría una crisis, ¿no? Por ese cambio, el temor al cambio. Exactamente. Una ruptura, digamos, ahí. Con esa pregunta nos vamos a la segunda parte de la clase. Vuelva a hacerla, Keila, por favor. Así comenzamos la clase, que ya cortamos porque estamos en menos de un minuto. Seguimos en la otra, segundo round.